Llega el momento de repaso informativo de las noticias, de poner el foco un día más en el conflicto de Israel. Hoy el principal protagonista ha sido el presidente francés, ha sido Emmanuel Macron. Se ha reunido con su homólogo israelí, se ha reunido con Benjamin Netanyahu y ha propuesto en Jerusalén que la coalición internacional desplegada en Irak y Siria para luchar contra el grupo yihadista Estado Islámico pueda luchar también contra Hamas. Todo esto después del sangriento ataque de este movimiento islamista palestino contra Israel. Durante el encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el jefe de Estado francés, ha expresado a la población israelí su solidaridad. Además, ha afirmado que ya cuenta con 30 víctimas fatales francesas en este ataque ocurrido el pasado 7 de octubre, que también, en palabras del propio Macron, constituye una página negra para la historia de su propio país. Por su parte, Netanyahu ha asegurado que Israel acabará con Hamas y que después del conflicto nadie vivirá bajo la tiranía de Hamas. Precisamente hablamos del primer ministro israelí, de Benjamin Netanyahu, que, como les decíamos, ha hablado hoy junto a Emmanuel Macron y, ojo, porque ha comparado el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre con el Holocausto. Además, ha dicho que Hamas masacró, decapitó y quemó vivos a bebés, que, bueno, secuestró a rehenes y todo tipo de atrocidades. Al igual que en la Segunda Guerra Mundial, dice Netanyahu, cuando los franceses apoyaron la resistencia antinazi, hoy la comunidad internacional debe unirse para apoyar a Israel. Dice que la barbarie de Hamas amenaza a los judíos, amenaza a Oriente Medio, pero que además amenaza a Europa y al mundo. Vamos a escuchar las palabras de Benjamin Netanyahu. The test for the West and for civilization is Hamas. If Hamas emerges victorious, we will all lose. Europe will be endangered. Everyone will be endangered. Civilization will be endangered. So if Hamas wins, if Hamas loses and is defeated, then the forces of civilization win. That is why this battle is not merely our own. It's Europe's battle. It's America's battle. It's civilization's battle. It's the battle for the heart and soul and the future of the Middle East and the Arab world. El propio Netanyahu decía que están haciendo todo lo necesario para destruir a Hamas en Gaza. Apunta que van a desmantelar su maquinaria terrorista, su estructura política y que además van a hacer todo lo posible para liberar a todos los rehenes. También apunta que van a hacer todo lo posible para mantener a los civiles palestinos fuera de peligro, pero eso sí, ha terminado apuntando que hay que destruir a Hamas. Pendientes también de Israel de la ofensiva terrestre que sigue alargándose, sigue retrasándose y encima hemos conocido que Israel está dispuesto a retrasar la invasión terrestre de Gaza al menos durante unos días para permitir conversaciones sobre la liberación de un gran número de rehenes que Hamas tiene allí. Funcionarios israelíes están diciendo en las últimas horas que tanto Israel como la administración Biden quieren agotar todos los esfuerzos para intentar sacar a los rehenes de Gaza, que si Hamas propone un gran paquete, por supuesto que van a estar dispuestos a hacer cosas a cambio. Hay que recordar que Hamas ha retenido a más de 200 rehenes en Gaza desde que sus militantes atacaron a Israel el pasado 7 de octubre. Los funcionarios israelíes también están diciendo que en el momento en el que su ejército lance la invasión terrestre, el acuerdo con los rehenes se va a volver prácticamente imposible. Además, también están diciendo a mediadores egipcios que si Hamas quiere algún tipo de acuerdos con rehenes, necesita liberar a todas las mujeres y niños que tiene retenidos. Pendientes también de las declaraciones de portavoces militares de Israel, en concreto del portavoz jefe de Daniel Hagari, que ha asegurado hoy que el ejército está preparado y decidido para la siguiente fase de la guerra y que están esperando instrucciones políticas. Dijo que Israel estaba aprendiendo de la experiencia de Estados Unidos en Oriente Medio, pero que su guerra está en sus fronteras y no a miles de kilómetros de Israel. Esta es la principal diferencia. Además, Hagari ha afirmado que Egipto está jugando un papel clave en las negociaciones para la liberación de rehenes de Gaza, que es una prioridad absoluta para Israel. Las fuerzas de defensa israelíes también están lanzando folletos en Gaza, están pidiendo a los palestinos que proporcionen información sobre los rehenes retenidos por Hamas. Han prometido que todos aquellos que cooperen van a recibir seguridad y compensación financiera. En un tuit, además, también ellos mismos han afirmado que han recurrido a los residentes de la Franja de Gaza con una variedad de herramientas para que revelen información útil y bien fundada sobre los secuestrados. Unas 220 personas, como les decíamos, están retenidas como rehenes por Hamas. De hecho, ayer fueron liberados 2 rehenes ancianos, con lo que el número total de israelíes liberados asciende ya a 4 personas.
Todas estas disputas, este retraso de la ofensiva terrestre de Israel, también hace que algunos medios empiecen a apuntar a ciertas tensiones, a ciertas divergencias entre los altos mandos militares y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Sin embargo, ayer el gobierno y el ejército de Israel enviaron un mensaje de unidad para intentar disipar estos rumores sobre divergencias mutuas acerca de la conveniencia y el momento de llevar a cabo la operación terrestre en Gaza. En una declaración conjunta publicada por la oficina del primer ministro israelí se afirma que este, junto con el titular de defensa, Yoav Gallant, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente Herzi Halevi, están trabajando juntos en estrecha cooperación las 24 horas del día para lograr una victoria total sobre Hamas. Hay algunos medios, como les decíamos, que vienen informando en los últimos días sobre tensiones entre Gallant y Halevi con el propio Netanyahu, que sigue sin ordenar la esperada invasión terrestre de Gaza, mientras parece estar ganando tiempo para que fructifiquen las negociaciones sobre los rehenes en poder de Hamas. Pendientes también de Estados Unidos, la Casa Blanca está acusando a Irán de facilitar activamente ataques con cohetes y drones por parte de grupos respaldados por Teherán contra bases militares estadounidenses en Irak y en Siria. Bajo esta acusación, el presidente Biden ha ordenado al Departamento de Defensa que se prepara para nuevos ataques y responder adecuadamente. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, ha señalado que se ha registrado un aumento en este tipo de ataques durante la última semana y especialmente en los últimos días, pero que Estados Unidos no permitiría que sus intereses en la región queden sin respuesta. Kirby ha explicado que Washington cree que estos grupos que atacan están apoyados por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y el gobierno iraní, que también sigue apoyando a los grupos militantes de Hamas y Hezbollah. Advertencias también por parte del Banco Mundial. Apunta a riesgo de daños económicos graves a nivel mundial. Esto es lo que advierte el jefe del Banco Mundial, que dice que la guerra entre Israel y Hamas podría asestar un golpe grave al desarrollo económico en todo el mundo. En una conferencia de inversores en Arabia Saudí ha dicho que lo que acaba de suceder recientemente en Israel y Gaza cree que va a suponer un impacto en el desarrollo económico aún más serio. Dice que creen que estamos en una coyuntura muy peligrosa. Los líderes mundiales temen que la guerra actual pueda extenderse a un conflicto más amplio en el Medio Oriente. De hecho, la guerra ya ha afectado a la economía de Israel, lo que ha llevado al Banco Central, en este caso al Banco de Israel, a recortar sus previsiones de crecimiento. Seguimos con más advertencias. En este caso, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha pedido un flujo sin trabas de ayuda humanitaria a Gaza, atrapada todavía en una crisis humanitaria después de 2 semanas de intensos ataques israelíes. El portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio ha dicho que piden que siga llegando un flujo continuo de ayuda a Gaza y sin trabas de ayuda humanitaria y asistencia médica. Dice que los camiones que han llegado hasta ahora son solo un goteo frente a las inmensas necesidades de la gente en la calle. Pendientes de más noticias sobre Israel, en este caso que conciernen a Rusia. Ojo, porque Israel ha transmitido un mensaje firme a Rusia. Afirma que el sistema político está descontento y decepcionado con las reacciones de los altos funcionarios del país ante la guerra contra Hamas. Informan de que los funcionarios en Jerusalén han dejado claro a Moscú que el comportamiento ruso y también las declaraciones contra Israel no corresponden a la gravedad de la situación en la que se encuentra Israel, que es un estado de guerra. También han argumentado que existe una brecha significativa entre las declaraciones del presidente Putin a favor del derecho de Israel a defenderse y las iniciativas rusas para condenar a Israel en las instituciones internacionales. Las condenas evitan, según Israel, condenar a Hamas y pretenden forzar un alto el fuego contra Israel. Precisamente Rusia está haciendo declaraciones. En las últimas horas el Kremlin ha pedido a Hamas que libere a todos los rehenes que el grupo militante palestino secuestró este mes durante su ataque a Israel. Dmitry Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin, ha dicho que todos los rehenes sean liberados inmediatamente y sin demora. Esta es la firme posición de Rusia, que ya ha pedido anteriormente un alto el fuego inmediato en Gaza y conversaciones de paz destinadas a establecer un Estado palestino, medidas ampliamente vistas como un respaldo tácito a las fuerzas palestinas, pero también ha tratado de presentar a Putin como un potencial pacificador en este conflicto. Al menos 2 de los aproximadamente 200 rehenes son ciudadanos rusos, según apunta el embajador de Moscú, que eso sí también admite que puede haber alguno más. Seguimos pendientes de Rusia. El Kremlin ha rechazado hace apenas unos